¿Qué hacer para recuperar lo perdido? Y hay un pasaje en la Biblia que te voy a invitar para que lo busques, ahí en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, vamos a estar leyendo, compartiendo esa palabra, que habla justamente de una mujer que había perdido algo, había perdido una moneda, y todo lo que ella hizo para encontrarla. Vamos a tomar la comparación de lo que esta mujer hizo, tomar principios a partir de lo que nos enseña Jesús con este pasaje, para que usted y yo en este tiempo podamos recuperar las cosas que hemos perdido. Dice así en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 8 al 10, dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y si pierde un dracma, no enciende la lámpara? Vaya prestando atención. No enciende la lámpara, barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué interesante que acá Jesucristo hace una comparación entre lo que esta mujer perdió y el gozo que tiene al recuperar lo perdido con un pecador que se había arrepentido. En realidad, Dios también perdió algo. Dios había perdido la comunión de los hombres. Había perdido el amor de los hombres. Había perdido la fidelidad del ser humano, ahí en Adán y en Eva. Ellos incurrieron en el pecado, ellos voluntariamente eligieron un camino haciendo lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, y entonces perdió la amistad, Dios perdió la amistad del hombre, la amistad de la mujer consigo mismo, con él, con Dios. Y él entonces decidió recuperarlo. ¿Y cómo lo recupera y qué camino estableció para recuperar esa amistad perdida, esa comunión perdida? Trayendo a su Hijo a la tierra, enviándolo, haciendo que Cristo viva en esta tierra una vida perfecta, muera en la cruz, resucite para pagar el precio de la separación entre Dios y los hombres. Y hoy aquellos que tienen fe en el Señor y lo reciben a Jesús como su Salvador, pueden entablar una relación de comunión y Dios recupera lo que había perdido. Por eso acá dice el texto: de la misma manera hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por alguien que se había perdido pero vuelve a la presencia de Dios. Antes de profundizar el tema en particular, te digo esta gran verdad: Dios se goza con tu comunión, Dios se goza con tu amistad. Dios tiene en cuenta de que vos y yo, al volvernos a Él a través de la fe en Cristo, Él ha recuperado parte de lo que se había perdido. Se había perdido el género humano, la raza humana se había perdido, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero a medida que cada uno se arrepiente en fe en la obra de Cristo, Dios vuelve a recuperar lo que había perdido. Y acá dice que Él siente gozo, que en los cielos hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y da una comparación de una mujer que busca esa moneda, el dracma, y que cuando la encuentra, invita a sus amigas y hace fiesta porque recuperan todo lo que había perdido. Gloria a Dios porque Él se alegra con nosotros. Yo siempre digo estas cuestiones a mí me impactan. Por ejemplo, que yo tenga fe en Dios, y bueno, Dios tiene todo el crédito para que podamos creerle en Él.
Él es perfecto, santo, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, el eterno, el que siempre estuvo, el que creó de la nada todas las cosas, el que nunca se equivoca. Bueno, Él tiene todo el crédito y el cartel completo para que yo pueda tener fe en Él. Pero que Él tenga fe en mí, que Él tenga fe en usted. Cuando nosotros somos seres humanos, imperfectos, débiles, fluctuantes, temerosos, un montón de cuestiones. Cuando la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió del mundo, Dios escogió para avergonzar a lo fuerte, a lo que se cree sabio en este mundo. El hecho de que Dios tenga confianza en vos, tenga confianza en mí, el hecho de que Dios haya confiado en nosotros cosas. Por ejemplo, me ha confiado una familia, me ha confiado el pastorado, la iglesia. Es tremendo. Dios tiene fe en mí, Dios tiene fe en vos. No sé cuál es tu función, tu actividad, tu llamado, tu propósito, pero ese llamado y ese propósito es tan importante, es tan especial para Dios, pero es tuyo y Él ha confiado en vos. ¡Qué tremendo! Ahora Él hace fiesta porque un pecador vuelve. La Biblia habla de que va a dejar a las 99 y vaya a buscar a la oveja perdida. Él hace fiesta cuando recupera algo perdido. Y lo que Él ha trabajado para recuperar es la salvación de la raza humana. Por eso la Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere recuperar todo y que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la gran enseñanza de este pasaje. Pero ahora quiero particularizar para cuestiones personales. Quiero tomar este pasaje de esta mujer y esta parábola, esta enseñanza que habla Jesús, para que tomemos nosotros y tengamos principios básicos para recuperar lo que hemos perdido. Pensá un poco, ¿qué es lo que perdiste? No estoy hablando de objetos, dije al principio de esta reflexión, quizás todavía no estabas ahí enganchados en el Facebook, no estoy hablando de objetos, no estoy hablando de cosas, estoy hablando de virtudes, estoy hablando de cualidades. Estoy hablando de cuestiones personales que hacen a una excelente calidad de persona y a un excelente cristiano. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Se acuerda usted lo que dice en el Apocalipsis? Que Dios llama a una de las iglesias y le dice, algo tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Por ejemplo, esa iglesia perdió eso, perdió el primer amor. ¿Qué es el primer amor? Esa entrega, esa pasión del principio. Cuando Dios te llama, cuando Dios salva a alguien y uno descubre todo este mundo espiritual nuevo, este amor de Dios incomparable, esta experiencia única de llenura y de sentirnos plenos, eso nos lleva a comprometernos con Él. Y usted recuerda, y yo también, de que no hay frío, no hay calor, no hay ningún impedimento, no hay hermanos complicados, no hay problemas económicos, no hay problemas de salud. En todo momento estábamos ahí buscando de Dios el primer amor, enamorados del Señor, predicábamos de Cristo a todo el mundo, sin ningún tipo de problemas ni vergüenza. Bueno, esta iglesia había perdido ese primer amor. ¿Qué es lo que hemos perdido en este tiempo? Si hacemos un análisis personal y un cuadro comparativo de lo que éramos y de lo que somos, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? En cuanto a los avances, gloria a Dios, marquemos las cosas que creemos que hemos avanzado, pero si hubo retroceso, ese retroceso va a estar dado por las cosas que hemos perdido. ¿Qué cosas hemos perdido? Este es un tiempo para pensar y es un tiempo que yo te invito a que puedas reflexionar. Y acá el pasaje nos habla de una mujer que perdió, dice, tenía 10 dracmas, pero perdió 1 dracma. La dracma es el equivalente, es una moneda, es una cantidad de dinero de la época de Jesús, equivalente al denario. Y el denario era el pago que tenía un obrero por un día de trabajo, o sea, un día de trabajo. Ahora, las mujeres, acá hay un detalle histórico de la costumbre de esa época que es interesante rescatar. Las mujeres de esa época, siendo de una determinada condición social, económica, ellas se vestían con un adorno en su cabeza
que tenía 10 monedas. Era como una corona que se llamaba diadema, Ahí estaban colocadas 10 monedas, 10 dracmas. Por eso, por ejemplo, acá anoté para mencionarte en Apocalipsis 19:12, dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Las diademas eran ese adorno, acá está hablando de Jesús en Apocalipsis, pero quiero mencionarles el concepto de diadema. La diadema era ese adorno decorativo que usaban las mujeres y que con eso ellas lucían y se presentaban en eventos sociales. Ahora, se notaban bien las 10 monedas, y si había una que se perdía, ya el diadema no lucía. El diadema estaba incompleto y iba a ser no correcto presentarse en eventos sociales, culturales, con ese decorativo, con esa joya, faltándole una moneda. Entonces esta mujer, cuando vio que su diadema estaba incompleto porque le faltaba un dracma, le faltaba una moneda, se preocupó y se ocupó. Se preocupó y se ocupó. Quedó intranquila, se preocupó, pero comenzó a buscarla, se ocupó, para recuperar esa moneda y poder así hacer que su diadema luzca y pueda ella, en todos los eventos que iba a estar, lucir bien como mujer de tal condición social merecía que lo haga. Entonces ella se preocupó, se afligió porque había perdido y comenzó a ocuparse, a buscar lo que había perdido. Primer elemento clave para nuestras vidas hoy: cuando pierdes algo que entiendes que te caracterizaba como un buen cristiano y que era parte fundamental de las aptitudes y cualidades que Cristo formó en ti, y lo perdiste porque quizás involucraste otros hábitos, otras costumbres, te fuiste quizás quedando menos sensible, dejaste de practicar y hoy día te das cuenta, en este tiempo de análisis personal, de mirar hacia adentro, te das cuenta de que has perdido eso. Bueno, tienes que primero preocuparte. ¿Qué significa? Tienes que ponerte preocupado, decir, pero ¿cómo puede ser que haya perdido eso? Uno no tiene que ser insensible frente a las cosas buenas que pierde. Al contrario, uno tiene que sentir el dolor por haber perdido esas cuestiones, esas cosas, esos valores, esos principios, esos buenos hábitos. Pero en segundo lugar, y esto es lo más importante, tienes que ocuparte, como hizo esta mujer, tienes que ocuparte en el proceso de recuperar. Y hoy lo que te digo, querida persona que me estás escuchando, hermano o hermana, te digo de que todo lo perdido se puede recuperar. Gloria a Dios, se puede recuperar. Hay que trabajar en ello, pero se puede. Puede costar, puede significar mucho compromiso y esfuerzo, pero una de las cosas que puedo afirmarte en esta tarde es que lo perdido vas a recuperar. Gloria a Dios. Así que si te estás dando cuenta en ese análisis personal de que perdiste ciertas cosas que te caracterizaban como esa excelente persona, ese excelente cristiano, hoy te digo y te afirmo, lo vas a recuperar. A trabajar, pero lo vas a recuperar. Muy bien, tenemos que entender también que cuando perdemos algo, nuestra vida cambia. Y al cambiar nuestra vida, las cosas cambian, las relaciones con las personas cambian, la forma en que te ven, la forma en que afectas, todo cambia. Uno cambia para bien cuando gana virtudes, uno cambia para mal cuando pierde virtudes. Cuando repites actos, tú creas hábitos, que cuando estos están encaminados para bien, reciben el nombre de virtudes, mientras que cuando incorporas hábitos que están encaminados para mal, esos podrían llamarse vicios o defectos. Buenísimo si perdemos esto último,
Buenísimo si perdemos vicios o defectos. Eso no hay que buscarlos, por favor. No lo busques más. Pero si hemos perdido virtudes, las virtudes, repito, son los buenos hábitos que nos llevan a desarrollar nuestras cualidades humanas y espirituales que Dios puso en nosotros, que nos exalta y dignifica como persona, y en el caso particular tuyo y mío como hijos de Dios. Son virtudes, por ejemplo, la justicia, la fortaleza, la templanza, virtudes. ¿Qué cuestiones hemos perdido? ¿Qué virtudes hemos perdido? Y también tenemos que entender que cuando perdemos algo, no solamente perdemos eso, sino que se pierde mucho más. Se pierde mucho más. Siempre al perder algo, esa pérdida genera consecuencias y uno termina perdiendo más de lo que se perdió originariamente. Por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, no solo pierdes un ingreso, sino que también corres el peligro, si ese trabajo no lo volvés a conseguir, corres el peligro a perder tu propio sentido de dignidad y de capacidad. Qué importante que es esto, ¿no? ¿Qué te parece si ahí donde estás, si hay alguien que me está escuchando ahora o que me está escuchando y viendo después y no tiene trabajo y ha perdido el trabajo, que podamos orar en este momento para que el Señor abra esa puerta laboral y que también tú puedas usar los principios que vamos a ver ahora? Esto también se aplica para poder recuperar el trabajo perdido. Es una virtud, es algo que te dignifica. Oramos. Padre querido, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo oro por aquellos que han perdido trabajos. No solamente que puedan captar tu palabra que vamos a compartir hoy, sino, Señor, que tú puedas a partir de eso generar puertas abiertas laborales para ellos, Señor. Mira a ese varón, mira a esa mujer que quizás también ya está siendo afectado en su sentido de dignidad, de capacidad, por causa de haber perdido el trabajo. Dios mío, aunque económicamente los pronósticos son malos, en ti tenemos confianza y sabemos que tú te vas a glorificar. Oramos por trabajos especiales y nuevos para cada uno de aquellos que confían en ti. Por ejemplo, cuando una persona va cayendo en mentiras y de una mentira a otra mentira, pierde credibilidad. Y cuando uno pierde credibilidad, uno pierde una buena influencia y pasa a ser muchas veces una persona no aceptada, no bien considerada por los demás. Y en vez de influenciar bien, porque perdimos credibilidad, vamos a terminar perdiendo esa buena influencia. Cuando uno pierde paz, no solamente es que uno se pone nervioso y preocupado, sino que al perder paz, los problemas se hacen mucho más grandes. Por eso repito el concepto. Cuando uno pierde algo, no solo pierde eso, sino que pierde muchas otras cosas. Otro ejemplo, cuando uno pierde amor, uno pierde respeto y uno pierde la consideración más profunda de cómo uno valora al otro, cómo uno valora al prójimo. Uno pierde el respeto hacia los demás y uno pierde la valoración justa de los demás. Una visión más como Dios ve al perder amor. Cuando uno pierde santidad en el mundo espiritual, uno pierde autoridad. No es solamente que perdés santidad, sino que también perdés autoridad. Cuando uno pierde un corazón temeroso de Dios, uno sabe lo que pierde. Uno pierde felicidad y uno pierde efectividad en la manera de vivir. La palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor a Jehová. Al perder ese temor, uno pierde esa efectividad de una vida productiva y de influencia. Qué importante es
recuperar lo que hemos perdido. Amada iglesia que me está escuchando, queridos que están ahí mirándome o los que me van a mirar después, miren, tenemos que urgentemente ponernos a trabajar en recuperar lo que hemos perdido. Hacete una lista, por favor. No importa cuántas cosas has perdido, si son muchas o pocas, con esfuerzo, con dedicación y confiando en Dios, lo podés volver a recuperar. Acá está el pasaje de esta mujer. Pero ¿qué le parece si juntos me acompañan en ver qué fue lo que hizo la mujer? Vamos a leer nuevamente el pasaje. Aquellos que se enganchan recién ahora, quizás Lucas capítulo 15, pueden buscar en su Biblia, versículo 8 al 10. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara, no barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Tres actitudes que tuvo la mujer para encontrar y recuperar lo que se había perdido. En primer lugar, encendió la lámpara. Claro, uno para encontrar algo en la casa, uno tiene que tener luz. La luz muestra dónde están las cosas escondidas. La luz muestra dónde están las cosas perdidas. Entonces, esta mujer encendió una lámpara. Y con la lámpara, aquellos que saben lo que es una lámpara, yo me crié en el interior, en la zona de Campo Viera, y en mi época de infancia, adolescencia, nos manejábamos con lámparas. Nos manejábamos con el famoso Petromax, con la lámpara querosén, cuando cortaba la energía eléctrica. Cuando era niño no teníamos una energía eléctrica de red, sino que recibíamos ahí desde... mi abuelo vivía unos 1.500 metros cerca de nuestra casa, tenía un secadero de té y nos proporcionaba energía de los motores de ese secadero, pero cuando paraban de trabajar se nos terminaba la energía. Después era también a través de alternadores propios, hasta que llegó la de red, pero nos manejábamos mucho con lámparas, con Petromax. Entonces, cuando teníamos que trasladarnos a un lugar, desenganchábamos el Petromax de donde estaba colgado y con ese llevábamos. Y la luz de esa lámpara permitía que uno se mueva. Esta mujer hizo algo así. Agarró su lamparita y empezó a recorrer toda su casa, a mirar debajo de la mesa, debajo de las sillas, de los muebles, a ver si no encontraba la moneda que se había perdido. Y acá hay un principio muy especial. Todo lo bueno de Dios para tu vida, que Dios te dio y que vos lo desarrollaste, si hoy te das cuenta de que algo de eso has perdido, tienes que encender la lámpara y buscar con la lámpara. Usted me dirá, pastor, pero ¿cómo es eso de la lámpara? Bueno, en forma metafórica, en forma comparativa. Fíjese lo que dice Salmo 119, versículo 105. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Acá la Biblia define lo que podemos compararlo hoy con la lámpara de esta mujer. La Biblia define que ella misma, la palabra de Dios, es como una lámpara. Dice, a mis pies. O sea, guía mi forma de caminar y lumbrera a mi camino. Me muestra qué camino tomar y en las encrucijadas de la vida saber qué camino tomar y qué camino dejar. Guía mi andar y guía por dónde debo andar. En este proceso de recuperar lo perdido, tienes que ir a la palabra. Casi seguro que uno pierde ciertas virtudes porque ha descuidado la palabra en determinadas áreas. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros y de una manera fresca, de una manera diaria, nos alimentamos de ella y ella tiene esa luz diaria para nuestras vidas, de seguro las virtudes se van a fortalecer. De seguro lo que Dios hizo en nosotros se va a ir siendo perfeccionado. Entonces, lo primero que hay que hacer para recuperar lo perdido es ir a la palabra. En todas las áreas, hoy hablábamos de orar por un trabajo, también ve a la palabra.
Ve a la palabra, a ver qué Dios te habla. Dios te va a decir cómo, cuándo, qué hacer. Dios te va a dar ideas, diseños. Y quizás no vas a ir a estar en relación de dependencia, pero vas a empezar tu propio emprendimiento. Y alguno me dirá, ay pastor, pero en esta época que está tan complicado todo. Mira, si Dios lo dice, Dios te va a respaldar. Y si en la palabra hay una revelación, hay una iluminación de Dios para determinada área laboral tuya, pues dale para adelante, porque Dios te va a respaldar. Para recuperar lo perdido hay que ir a la palabra. Lo mismo pasa con las virtudes espirituales. Perdimos amor, hay que ir a la palabra. ¿Por qué estamos amando menos? ¿Por qué guardamos rencor? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo mirar hacia adelante con un corazón sano? Cuando nos volvemos a la palabra, tenemos que creer no solamente que la Biblia es la palabra de Dios, porque eso todo cristiano sabe que la Biblia es la palabra de Dios. Si yo le digo a ustedes, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra? El que es cristiano dice, sí, yo creo. Pero ¿sabe lo que tenemos que tener nosotros? Es creer en la palabra que hoy Dios nos habló. Tener hoy un versículo, una palabra puntual. Eso se dice rema, la palabra específica para el momento específico. Para el momento que estamos viviendo, para la situación que estamos viviendo. ¿Cuántos creen en un rema, en una palabra específica? ¿La tenemos? Para recuperar lo perdido, ¿la tenemos? Porque siempre hay muchos que sí, creen en Dios, sí, creemos en Dios, pero ¿le crees a Dios? ¿Dios te ha hablado? ¿Creo en la palabra? Sí, creo que la palabra es la palabra de Dios, pero ¿qué palabra hoy Dios te habló? Lo cotidiano, lo diario. Eso es alumbrar para buscar lo perdido. Es ponerse uno con la carencia de las cosas que hemos perdido a la luz de la palabra y que sea la palabra la que me hable. Que sea la palabra la que trabaje en mí y que me diga, mira, esto tienes que hacer, esto tienes que corregir. No vas a recuperar lo perdido si no inviertes tiempo en la palabra. ¿Me entiendes? No vas a recuperar lo perdido si no inviertes tiempo en la palabra. Yo no voy a recuperar lo perdido si no invierto tiempo en la palabra. Si tú quieres que Jesús entre en tu hogar, en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en tu vida, para recuperar lo perdido, tienes que pasar tiempo con Él. ¿Y cómo pasas tiempo? A través de la palabra. Lumbrera es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jamás debe existir algo más importante. Por favor, grabalo esto, anotalo esto. Jamás debe existir algo más importante que escuchar la palabra de Dios. Porque ese día, cuando hay algo más importante que la palabra va a ser ahogada. Y ya no tendrás más lo que traiga fortaleza para que sigas creciendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué especial esto! Repito, jamás debe existir algo más importante que escuchar la palabra. Porque cuando hay algo más importante que escuchar la palabra, eso va a ahogar la palabra. Y entonces no vas a tener nada que pueda alimentar tus virtudes como hijo de Dios para que esas sigan creciendo. Por eso la pregunta es, ¿tienes una palabra para recuperar, lo perdido? Para agarrarte de ella y poder empezar a trabajar hasta que recuperes lo que has perdido. ¿Tienes una palabra para recuperar tu trabajo? ¿Tienes una palabra para recuperar tu credibilidad? ¿Tienes una palabra para recuperar tu paz? Escúchame, ¿tienes una palabra para recuperar tu amor? ¿Para recuperar tu santidad? ¿Tienes una palabra de Dios para recuperar el temor al Señor? Miren, una de las cosas que estamos viviendo en este tiempo es que tenemos que sí o sí, todos, aprender a depender de Dios directamente. No están los cultos, no están los pastores, no están los líderes,
Pero ¿sabe qué? Está la palabra de Dios. Está tu tiempo personal con el Señor. ¿Tienes una palabra para recuperar? No hay oraciones mágicas. Dios no es un mago. Dios hace milagros. Dios no hace magia. La magia es así, sin ningún tipo de esfuerzo. Es un chasquido de dedos y la cosa surge. Magia es pensar de que con una oración voy a cambiar de hábitos, que con una oración voy a recuperar lo perdido. No, eso no es magia. ¿Sabe lo que es un milagro? Milagro es el obrar de Dios a través de un proceso. A través de un proceso. Él puede sanar una enfermedad así, pero a los que conocen a Cristo, el trabajo en el carácter es progresivo y Dios quiere hacer un milagro. Él quiere que recuperes lo perdido, pero para eso primero tienes que ir personalmente. Vos, nadie más que vos. Ir a la palabra de Dios y recuperar lo perdido. ¿Cuál fue la segunda actitud que tuvo la mujer? Dice que limpió la casa. Claro, si está todo oscuro y para colmo está todo sucio y dado vuelta, no se va a encontrar lo perdido. Limpiar la casa. Agarró, ordenó primero, limpió después lo que estaba ordenado. Y entonces, a medida que iba ordenando, ya había posibilidad de que encuentre esa moneda. Y cuando se puso a limpiar, ahí con más posibilidad tenía para encontrar esa moneda. Cuando hablamos de limpiar la casa, de ordenarla y limpiarla, estamos hablando de entrar en un proceso de santificación. Y santificación, ¿sabe qué es? Crecer en dirección a lo que Dios quiere que yo viva para Él. ¿Sabe que usted y yo somos santos? Estoy hablando a los que han nacido de nuevo, a los que tienen a Cristo en el corazón, a los que han rendido su vida a Cristo. Y si hay alguien, como siempre digo, que me está escuchando y todavía no rindió su vida a Cristo, este es el momento de decirle: Jesús, te necesito, yo sin vos no puedo vivir, me arrepiento de mis pecados, te creo a ti, te confieso como mi Señor y Salvador, te recibo, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Si tú haces una oración así, vas a nacer de nuevo y vas a comenzar una vida especial. Pero aquellos que ya hemos hecho este proceso de entrega, la santidad se expresa de dos maneras bíblicamente: la santidad instantánea y la santidad progresiva. La santidad instantánea habla de la santidad en respecto a un estado, a una condición. Antes de recibir a Jesús por fe, estábamos en la condición de pecador, separados de Dios, viviendo, dice la Biblia, en el reino de las tinieblas. Al recibir a Jesús como Señor y Salvador, pasamos a la condición de hijo de Dios, ahora en la condición de habitante del reino de Dios y en la condición de apartado para Dios y dedicado a Dios. Eso es ser santo, en condición. En cuanto a la condición, tú eres santo porque fuiste apartado para Dios y fuiste dedicado a Dios. Pero el segundo concepto de santidad está en cuanto a la santificación progresiva. En cuanto a la santificación progresiva, implica lo que decía el apóstol Pablo: cada día muero yo. Cuando dice yo, está hablando de esa parte de nuestra naturaleza que se eleva en contra de Dios, que la Biblia lo define como carne, que es la sociedad entre el alma pecadora con el cuerpo para oponerse al espíritu, ¿sí? Entonces, cada día muero yo, la carne, para que Cristo viva en mí. Entonces voy en una santidad progresiva, donde voy desarrollando buenas obras y me voy ejercitando para la piedad, disciplinándome para una vida piadosa. Entonces, cuando pierdo algo de virtudes, algún aspecto de la vida en mi relación con Dios y de lo que Dios me dio para que yo viva, cuando pierdo eso, aparte de ir a la palabra a buscar una guía y una palabra rema que active en mí,
el recuperar lo perdido, tengo que tener la predisposición, tengo que tener la entrega tal y la decisión de comenzar a ordenar lo que estaba desordenado y a limpiar lo que estaba sucio, como hizo esta mujer. En otras palabras, a desarrollar una santificación progresiva. Tú tienes que tener palabra y orden para que no se pierda nada. Hay que estar guiado por la palabra y un orden en la vida para que no se pierda lo que un día Dios nos dio, lo que un día fuimos creciendo en su desarrollo y adquisición. Tenés que tener palabra y orden. Orden, qué interesante. Acá la Biblia, cuando habla de discípulos, recuerda, usted y yo somos discípulos, está hablando de disciplina, y cuando habla de disciplina, habla de orden. Y el orden está asociado a la santidad. ¿Me está entendiendo? ¿Quién te dijo que puedes hacer o decir lo que sea? ¿Es porque otros lo hacen? ¿Es porque la mayoría vive así? Hermanos queridos, tenemos que ordenarnos y vivir no como dice la mayoría. No porque muchos dicen que algo está bien, debe estar bien. No. Usted y yo entendemos que lo que está bien lo marca la palabra. Y ajustarnos a la palabra es crecer en ese segundo concepto de santidad, la santidad práctica, cotidiana y progresiva. Me encanta lo que hizo este muchacho Daniel. Daniel era uno de los jóvenes sabios de Israel que cuando Babilonia toma a Israel como nación prisionera, llevan a los más entendidos y a los más sabios y lo llevan como prisionero y lo colocan en la corte del rey y tratan de hacerle un lavado de cerebro y cambiarle sus costumbres, su forma de ser. Miren, trataron de sacarle todo lo de ellos para colocar todo lo babilónico. Y fíjese lo que hizo Daniel en esa circunstancia para no perder lo que tenía. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, al jefe de los eunucos le pidió que no le obligase a contaminarse. Daniel propuso en su corazón para no perder. Bueno, y el mismo camino sirve para recuperar lo perdido. Si Daniel propuso en su corazón no contaminarse para no perder lo que Dios le había dado, si tú y yo hemos perdido algo, tú y yo tenemos que proponernos no contaminarnos para recuperar lo perdido. ¿Me entiende? Para recuperar lo perdido. Que podamos decirle al Señor, Señor, yo voy a confiar en tu palabra. Voy a echar mi trabajo, mi red en dirección a tu palabra. Voy a hacerlo con decisión, con firmeza, con santidad, porque voy a recuperar lo que había perdido. ¿Y cuál fue la tercera característica o principio en el accionar de esta mujer para recuperar esa moneda que había perdido? La tercera característica, dice el texto, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. ¿Sabe cuál es la tercera característica? Buscó hasta encontrarla y recuperarla. Acá está hablando de perseverancia. Está hablando de persistencia. Empieza hoy, sigue mañana, pasado, sigue, día tras día. Introduce en ti el hábito de la palabra, el hábito de una actitud de vida que se purifica a sí mismo diariamente. Y no solamente que vas a encontrar lo que perdiste. Y acá hay una noticia muy linda. Vas a acrecentar lo que tenés. Porque a lo que Dios ya te dio, Él va a agregarte nuevas virtudes. Y Él va a fortalecer las que tenías. Las va a hacer bien fortalecidas.
Vas a volverte mucho más productivo en el reino de lo que eras. Vas a volverte mucho más feliz de lo que estabas. La vida cristiana dejará de moverse en el parámetro de lo religioso. Tú dejarás de vivir pensando de que lo que tienes que hacer es porque Dios te pide y te obliga. Tú pasarás a amar al Señor y a disfrutar esa relación con Él y a entender, querido hermano y hermana, de que lo más hermoso, lo más placentero, lo más delicioso es estar ahí con el Padre. Porque cuando eso se vuelve, ese estilo de vida, ese hábitat nuestro, no hay otro lugar que se pueda comparar con tal. Por eso, busca hasta encontrarla. La vas a encontrar, va a costar. Ahora te digo una cosita más. Cuando encuentres lo que perdiste, no te detengas. Sigue en la palabra, sigue alumbrando tu camino con la lámpara. Sigue alumbrando tus pies con la lámpara. Cuando la encuentres, no te detengas. Sigue en un proceso de santificación. Sigue, porque vas a fortalecer lo que tenés. Porque vas a hacer que no pierdas más lo que tenés. Al contrario, que vayas incorporando a tu vida nuevas virtudes, nuevos talentos, nuevas piedras preciosas que Dios va a colocar a lo que realmente puede traer testimonio de Dios al mundo. Tu carácter, tus obras, tu estilo de vida. Cuando pierdes algo en tu vida, entiende que se puede recuperar. ¿Y de quién tenemos que aprender? Empezamos hoy, cuando empezamos la reflexión los mencioné. ¿De quién tenemos que aprender? Y tenemos que aprender de Dios. Porque Dios, cuando perdió la comunión con la raza humana, y el hombre lo hizo, no fue Dios quien perdió la comunión, el hombre perdió la comunión de Dios por rebelde, por pecador, pero Dios decidió recuperarla, Dios decidió volver a encontrarla e hizo todo lo que estaba a su alcance, entregando lo más precioso que era su Hijo Jesús, pagando un alto precio. Aprendamos de Dios que se puede recuperar lo perdido.